Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos estar bien en este día, glorificando el nombre de nuestro Dios en todas y cada una de las cosas que hacemos. Amén. Así que primero que nada, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da? Y le pedimos al Señor que en su misericordia, como siempre, sea Él enseñándonos, hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, y que con la ayuda de su hermoso Espíritu Santo nos ayude a poner en práctica su palabra y su verdad para la gloria de su nombre. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Primero que nada, Señor, quisiéramos rogarte que tú nos perdones. Que en tu misericordia, Señor, tú puedas dignarte en perdonarnos a todos y cada uno de nosotros de todas las cosas, de todas las maldades, de toda la injusticia o de todo pecado que hayamos incurrido en contra tuya, Señor, a través de la semana. Gracias, Padre amado, porque en tu palabra nos dice que si nosotros venimos ante ti con un corazón humillado, sencillo, honesto delante de ti, que tú perdonarás nuestros pecados y que en tu misericordia nos ayudarás a seguir adelante para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ahora deseamos rogarte que en tu misericordia, si alguno de nosotros se encuentra en dificultad, en desesperación, en necesidad, que seas tú ayudándole, Señor, que seas tú poniendo la paz sobre su vida. Paz que sobrepasa todo entendimiento y que no la podemos encontrar en este mundo. Esa paz que no se compra con dinero, Señor, ni con ningún esfuerzo, sino que todo proviene de ti como un regalo para la gloria de tu nombre a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, danos esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría, Señor Santo Israel, de saber que tú estás al pendiente de nuestras necesidades e incluso, Señor, estás al pendiente de nuestro crecimiento espiritual delante de ti para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a aprender tu palabra, a comprenderla, a entenderla y sobre todo a vivirla, Padre amado, porque tu palabra nos enseña que no son los oidores, Señor, sino los hacedores de tu palabra, de tu voluntad, los que literalmente, Señor, llegaremos al cielo para la gloria de tu nombre a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a servirte y a serte fiel siempre y en todo momento, Señor, en que las circunstancias malas, perversas o de algún índole en contra de nuestra vida, que provenga, Señor, por naturaleza propia, por nuestras concupiscencias o tentaciones, Señor, de parte de Satanás y los demonios, que seas tú, Señor, ayudándonos, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, ayudándonos a entender que simplemente es una tentación o es una angustia que va a ser temporal en nuestras vidas y danos la fuerza para resistir, para soportar, para aguantar hasta los últimos momentos y al final de cuentas salir victoriosos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, porque tú eres maravilloso, tú eres bueno, tú eres santo, perfecto, justo, amable, Señor, y consideras al ser humano porque sabes que somos menor al polvo. Gracias, Padre amado, por tu ayuda, tu fortaleza y por darnos entendimiento en tu palabra, rogándote siempre que seas tú el Maestro por excelencia, mientras tu hermoso Espíritu Santo va tocando nuestros corazones, nuestra mente, nos va iluminando y nos va ayudando a entender todas y cada una de las cosas que tú quieres darnos a entender a nosotros para que la vivamos para gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias a Dios le damos por esta oportunidad y comenzamos la clase para glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. La clase de este día se llama Santificado por Dios y para Dios. Y lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 36, continuando todavía esa conversación entre Jesucristo y aquellos judíos que lo rechazaban. Dice así Juan 10, versículo 34 al 36, para entrar en contexto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada,
al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Y el tema que vamos a estudiar hoy en día, perdón, perdón, el tema que vamos a estar hablando ahora, hoy en día, es precisamente esa palabra que se encuentra en el versículo 36, que Jesús dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decid, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. La palabra clave para este día es esa palabra que Jesús dice, santificó, lo cual es, al menos para mí, muy interesante y vamos a entrar en detalle un poquito más adelante. Como nosotros podemos ver, seguimos en esta clase, ¿no? Donde todavía encontramos a Jesús hablando con los judíos, enseñándoles de que al final de cuentas ellos estaban equivocados, ¿no? En su manera de interpretarlo, en su manera de verlo, donde sus pensamientos estaban solamente en lo terrenal y parece ser, en cierto sentido, en sus propios deseos, en sus propios anhelos, en su propia, si pudiéramos decir, entre comillas, su gloria delante de todas las personas, de los cuales, pues, malinterpretando a Jesús, que lo catalogan como un ser humano solamente y no considerando la deidad de Jesús, en realidad en el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Donde nosotros incluso hablamos que sí, bien es cierto que ellos dijeron que Jesús era un hombre, pero Jesús no solamente era un hombre, sino que también era Dios. Y ahí incluso hablamos la semana pasada, si no mal recuerdo, acerca de que la escritura no puede ser quebrantada, hablando Cristo de que aquellas personas a quienes habían venido la palabra de Dios mismo le llamó dioses y dimos un par de ejemplos, incluyendo a Moisés, a los jueces y un par de versículos más. Pero que Jesús ahora le dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. No negando Jesús su deidad, sino todo lo contrario, no haciéndoles entender a ellos que de ninguna manera, por ninguna forma, no tenían ellos ninguna excusa para acusar a Cristo de tal grado que querían desaparecerlo de la tierra, ¿no? Porque si bien es cierto, él era hombre, no mentía, porque no solamente era el Hijo de Dios como ser humano aquí en la tierra, sino que también era Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 dice, y el verbo fue hecho carne. O sea que al final de cuentas podemos ver que Jesucristo encarnó en un cuerpo de ser humano, pero que al final de cuentas era Dios encarnado, ¿no? Como dice el Antiguo Testamento, Dios con nosotros. Aquí, permítame un segundo, algo sucedió en la cuenta de mi esposa, ok, ya está corriendo. Gloria a Dios. Se había pausado por un segundo, pero gracias a Dios por darnos la victoria. Continúo, entonces le digo, Jesucristo les dice que están juzgando de manera incorrecta. ¿Está todo bien? Gloria a Dios. Lo habían juzgado de manera incorrecta porque al final de cuentas él no era ningún mentiroso, ni ningún malvado, ni ningún perverso, sino que era literalmente aquel a quien Dios había enviado al mundo para glorificar su nombre haciendo la obra de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, una cosa bien interesante, cuando menos para mí, le digo yo, fue muy interesante encontrarme con esa palabra santificó. Dice Cristo, al que Padre santificó. O sea que Cristo está literalmente hablando de él. Y ya le digo, la razón por la cual para mí suena interesante es porque digo yo, Jesucristo era Dios encarnado. Él ya era santo, o más bien él sigue siendo santo, ¿no? Y lo seguirá siendo para la gloria de nuestro Dios. Pero digo, él ya es santo. Él es Dios, Dios encarnado. ¿Por qué el Padre tenía que santificarlo? O sea, dice que al que el Padre santificó y después de santificarlo, lo envió al mundo. Lo mismo, si no mal recuerdo, lo vemos más adelante, creo que en Jeremías, Dios le dice a Jeremías
En este caso en particular, permítanme a ver si puedo recoger rápidamente los versículos que habla acerca de Jeremías. Creo Jeremías capítulo 1, versículo 5. En Jeremías el Padre Dios dice que Él lo había reservado, lo había santificado, aún en este caso desde el vientre de su madre, antes de echarlo a este mundo, ¿no? Incluso podemos ver de que Dios lo había apartado, ¿no? Para Dios. Dios santifica a sus siervos, nos santifica a nosotros, o sea, nos aparta para la gloria de su nombre y nos vamos santificando cada día. Pero es entendible porque todos nosotros somos seres humanos. Nacimos con la naturaleza pecaminosa, número uno, gracias a Adán, nuestro antecesor, y al final de cuentas estamos bajo esta condición de pecado, con este cuerpo de pecado, como decía el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, ay de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y es entendible porque somos seres humanos, pero a Cristo, o sea, como dice él, al que el Padre santificó, a Cristo, ¿por qué tendría que santificar a Cristo? Así que le digo, para mí fue muy interesante poder encontrarme con esta palabra porque yo diría, no hay razón para hacerlo, porque Él es Dios. Él es la palabra, el verbo encarnado. Él provino del cielo, ¿no? Como dicen, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Pero al final de cuentas llegué a la conclusión, al menos en mis pensamientos, posiblemente alguien de ustedes tenga otra opinión, pero en mis pensamientos dije, bueno, era lógico, era al final de cuentas era necesario. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque Cristo, siendo Dios, iba a entrar, iba a encarnar en un cuerpo que al final de cuentas estaba corrompido por el pecado. Por eso al final de cuentas podemos ver que Cristo mismo dice al que Padre santificó, que a simple vista o viéndolo por encima en forma general dijéramos, no, no hay razón, Él es Dios, no necesita ser santificado, Él ya es santo. Pero al entrar en un cuerpo pecaminoso o en un cuerpo dañado, afectado por el pecado, ¿no? Que al final de cuentas llegará a la muerte, como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte, pues al final de cuentas Cristo iba a morir por causa del pecado que existe en este cuerpo y que el cuerpo tiene que morir. Al final de cuentas, como dije en una clase creo que a principios del año pasado, cuando Cristo murió, Dios no murió. Dios no puede morir. Él no está manchado, marcado por el pecado. Él es Dios, Él es santo, dice la Escritura. Él es perfecto, Él es puro. No hay sombra de variación, pero que al final de cuentas, como les digo, podemos ver que como la paga del pecado es muerte y Cristo iba a tomar un cuerpo de ser humano que era corrompido por el pecado, el Padre al cuerpo, si pudiéramos decirlo así, a Jesús en el cuerpo, a Cristo en el cuerpo, tenía que ser santificado porque si no fuera santo, puro y perfecto, no podía morir por nuestros pecados. No pudiéramos ser salvos, ni usted ni yo. Así que le digo, es bien interesante el poder encontrar esta palabra que dice que Dios lo santificó. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con el pensamiento, si no mal recuerdo, judío y si no mal recuerdo también musulmán, donde ellos dicen, es que Jesús no puede ser Dios. Dicen ellos que Jesús no puede ser Dios, dice, porque ¿cómo puede ser que un Dios santo, perfecto, puro, puro en naturaleza de santidad, va a venir a morar en un cuerpo de pecado, en un cuerpo corrompido? Y es por eso que nunca aceptaron, al menos hasta los días de hoy, algunos no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, precisamente por eso, porque en sus pensamientos, dice, somos una naturaleza caída, somos pecadores por nacimiento, nacimos con la naturaleza pecadora de Adán. ¿Cómo es que un Dios tan puro y perfecto va a nacer a través de un cuerpo como el de nosotros? Dice, eso es imposible, Dios es santo, dice, no puede ser. Y por eso no lo aceptan como Señor y Salvador. Y es ahí donde nosotros podemos ver que como Dios conoce los pensamientos del ser humano,
que incluso apartó estos versículos bíblicos y precisamente esta palabra de decir que Dios lo envió, lo santificó, precisamente porque él sabía que en un tiempo después del nacimiento de Jesucristo, algunos no creerían en él porque dijeran exactamente lo que le estoy diciendo. Un Dios puro, santo y perfecto no puede entrar o meter o habitar o cohabitar dentro de un cuerpo pecaminoso. Así que le digo, es bien interesante poder encontrarnos con esta palabra de santificar, porque a simple vista no hay lógica, no hay razón, al menos que entremos en profundidad y podemos ver lo que la Escritura nos dice exactamente con lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Ahora bien, Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para indicarnos, para mostrarnos, no precisamente que Jesús, no, el Cristo, nació, encarnó, el verbo hecho carne, encarnó dentro de un cuerpo de una persona, de una mujer, que en este caso era un cuerpo pecaminoso. Y como le digo, al final de cuentas podemos ver en la palabra del Señor que Dios todo lo hace perfecto y lo hace para la gloria de su nombre, como dice el título de este día, ¿no? Que Dios al final de cuentas lo ha santificado, ha sido santificado por Dios y ha sido santificado para Dios, como lo vamos a ver incluso más adelante. Ahora bien, yo me gustaría compartirles con ustedes lo que indica la palabra santificó a través del diccionario Strong, y aquí lo tengo en verdecito, y el diccionario Strong dice que esa palabra es una palabra que en griego, al menos en una semejanza, una cercanía a la pronunciación, dice que es hagiazo, y este es el cómo se escribe, hagiazo, y dice que es hacer santo, purificar y consagrar. Y si bien es cierto, mis amados hermanos, nosotros siempre decimos, bueno, es que la palabra santo es separado para Dios, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar lo que esto implica, el ser separado, el ser santificado por Dios y para Dios, para el servicio de sus propósitos, ¿no? Para el servicio de su voluntad, para la gloria de su nombre. Y le digo, no, por lo regular, perdón, siempre pensamos en ser santo, santificado como una persona que Dios dijo, a este lo saco de este montón de gente y lo aparto para mí. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué implica literalmente el ser separado por Dios. Y por eso me gustaría compartirles con ustedes lo que dice el diccionario, ¿no? Que dice aquí es purificar o consagrar, que parece ser como que si lo estuviera indicando como que si fueran dos cosas iguales o similares, pero que al final de cuentas en sus términos están un poco separados, ¿no? Porque, por ejemplo, purificar, si nos vamos al manual que en este caso es un manual que dice, un diccionario, perdón, diccionario y manual de sinónimos antónimos, dice que purificar implica purgar, depurar y limpiar. Y cuando nos hablamos acerca de lo que es depurar, implica quitarle cosas que son las más gruesas, las más grandes, las más visibles, ¿no? En este caso en particular, pudiéramos pensar, ¿no? Vamos a dar un ejemplo básico para que sea entendible. Imaginémonos que tenemos... espérame tantito, déjeme dar algo que no sea, que no suena grotesco, pero que sea... Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos que tenemos hicimos la comida, la cena, el desayuno para la familia, hicimos una rica sopa, ¿no? Donde al final de cuentas la sopita tenía papas, vegetales, perdón, papas, zanahorias, carne, y le echamos condimentos, ¿no? Su pimienta, su sal, su comino, y sus especias, ¿no? Depurar implicaría que esa sopa que le vamos a dar al bebecito recién nacido, perdón, implicaría el quitarle los pedazos grandes solamente, la carne y todos los vegetales. Pero más sin embargo, cuando llegamos a la palabra que es, perdón, eso era la palabra purgar, cuando hablamos acerca de depurar o limpiar, implica ya más bien algo que es más, que como dice aquí, de mayor grado de perfección,
y da un ejemplo en cuanto a las aguas, donde dice depurar sería como quitar los sedimentos de la tierra que están en esa agua turbia, pero que purificar implica la destrucción de los gérmenes o patógenos, que en realidad son cosas muy diminutas y que no se pueden ver a simple vista. Entonces, para el bebecito, purgar sería quitarle las piezas grandes, pero al final de cuentas, como es tan bebecito, no le puedes dar tampoco ahí las ramitas del celery, perdón, las ramitas del cilantro o las ramitas, en este caso, del orégano ni nada de eso, sino que con más delicadeza tendrías que quitarle todo, o si como son como yo, si son un poquito flojos como yo, pues agarran el cernidor, ¿no? Y pasan el caldito por el cernidor y ya lo único que le dan es el puro caldito. Así que le digo, pensando en esos términos, que espero no haberlos confundido, depurar es lo más grande y ya purificar y limpiar por completo sería lo diminuto, lo pequeñito, para que salga purificado, limpiado, lo más perfecto posible, para que pudiera ser de buen alimento para el bebé y no se nos esté atorando, no nos esté ahogando, ¿no? Al igual que el agua, el ejemplo del agua que dan aquí en este diccionario, pues sería depurar, quitar las piedras, los granitos de arena y todas las diminutas piedritas que pudieran haber allí, pero ya limpiar y depurar por completo sería, en este caso en particular, quitarle los gérmenes, las bacterias y toda esa clase de animalitos diminutos que dañarían nuestra salud. Así que le digo, cuando nosotros vemos ahora, en este caso en particular, ahora sí, del diccionario de teología, lo que es consagrar, que es la segunda palabra que viene aquí, que vienen juntos, es hacer santo, purificar, consagrar, dice al final de cuentas que es del griego la misma palabra, aunque escrita diferente. Aquí empieza con H y tiene una D, pero al final de cuentas viene siendo el significado, ¿no? Que dice agiazo o agiazo, perdón, que es muy difícil para mí, acá es más fácil, hagiazo, pero dice que es dedicar, poner aparte para Dios. Así que Dios toma, si lo queremos poner todo junto, Dios toma, al final de cuentas, el cuerpo de Cristo, si pudiéramos decirlo así, a Jesús, al Dios encarnado, ¿no? No al Dios que viene 100% Dios, 100% hombre, no al Dios, pero al Jesús ya en carne, en la que murió en la cruz del Calvario, la separa para Dios, pero luego empieza a depurarla, a limpiarla, a purificarlo, a dejarlo perfecto para que al final de cuentas el santo, el Dios puro, perfecto, pueda habitar de cierta forma en ese cuerpo humano que es al que la Biblia llama Jesús. Así que le digo yo, estos detalles son los que al final de cuentas de alguna forma nosotros los pasamos por alto por alguna razón y decimos, bueno, es que ser santo es simplemente ser separado para Dios. Sí, pero no vemos la profundidad de lo que implica, porque esa profundidad de lo que implica es lo que marca la diferencia para que Dios pueda glorificarse y que más adelante nosotros podemos verlo en la Escritura de cómo a nosotros de la misma manera Dios a través de su palabra nos va santificando, nos va quitando esas impurezas de la vida, incluso empieza con lo más grueso, como le decía yo dándoles mi testimonio, que de un día para acá me quitó lo que era la grosería. Oré a él un día por la noche, me quitó la borrachera, me quitó el alcohol, perdón, me quitó el alcohol, el cigarrillo, me quitó todas las clases de drogas que utilizaba, lo más grueso, lo más grande, pero luego empieza con lo más refinado, ¿no? Ahí viene el carácter, ahí viene la actitud, la manera de hablar, la manera de responder a las preguntas, la manera de responder a las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que Dios viene haciendo todo eso al final de cuentas en nosotros, de alguna forma, ¿no? Que en algunos es inmediata, pero en algunos otros no es así, ¿no? Por eso podemos ver al apóstol Juan, ¿no? Más adelante, ¿no? En sus cartas hablando, perdón, que nosotros no debemos pecar, pero dice que si en grado caso pecamos,
abogado tenemos para con el Padre el justo, porque todavía esas pequeñeces, esas imperfecciones que a veces se nos cuelan en nuestra vida, en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos, al final de cuentas Dios va a terminar quitándolos para siempre. Y entonces cuando estemos completamente purificados, va en cierto sentido, ¿no? Ya en el punto final es cuando por fin vamos a poder entrar en el cielo. Antes no. Como dice la escritura, nada de pecado va a entrar en el cielo, nada contaminado de pecado, de maldad, de injusticia va a entrar en el cielo, sino hasta que llegue ese punto donde Dios dice, hasta aquí ya llenamos, como decimos nosotros, la botellita, ahora sí, directo para el cielo. Así que le digo, permite el Señor que podamos comprender que ser santificado, en este caso por Dios, a Jesucristo, implica eso, ¿no? Esos detalles tan profundos que a veces los pasamos por encima, pero que en muchas de las ocasiones que los pasamos por encima y que no lo entendemos y no lo comprendemos, a veces nos perdemos a través de la palabra del Señor. Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes algunos pasaje nomás por encima, ¿no? Porque está un poquito larga la clase de hoy y no quisiera tenerlos tanto tiempo como siempre. Siempre ruego al Señor que tengamos un tiempo moderado y por más que quiero, pues no avanzo muy ligero, ¿no? Pero que permita el Señor que siempre ponga en sus corazones esa paciencia, ¿no? Esa gracia delante de ustedes para que ustedes puedan estar tranquilos conmigo y que yo con toda tranquilidad, gozo, alegría de corazón pueda compartir con ustedes la palabra del Señor y no estar angustiado pensando y decir, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo y se van a molestar y se van a cansar. No, no, sino que mi anhelo, mi deseo es darle lo mejor de lo que Dios me enseñó a mí y que Dios pueda usted enseñarle mucho más, como le dije en las clases pasadas, que incluso si pueden hacer mejores que yo, gloria a Dios por eso. Al final de cuentas, como les dije, yo no salvo a nadie, pero que al final de cuentas mi anhelo es siempre darles lo mejor de todo lo que Dios me ha enseñado, pero que Dios permita que yo tenga gracia delante de ustedes y ustedes no se cansen con uno o con el tiempo, ¿no? Como suele suceder en muchas personas. Pero les digo, algunos ejemplos de santificación, rápidamente podemos ver el sábado. El Señor dijo que el sábado era apartado para Él porque en 6 días hizo la tierra, los cielos, ¿no? Y al final de cuentas el día séptimo que lo santificó para la gloria de su nombre, lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 11. También encontramos el altar como algo santificado para Dios en el libro de Levíticos capítulo 16 versículo 19. También vemos a los sacerdotes de Dios santificados y apartados para Dios en segunda de Crónica capítulo 26 versículo 18. Y por último, vemos que los sacerdotes han sido santificados por Dios para la gloria de su nombre. Y es ahí donde les hablaba acerca de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, de cómo Dios lo había santificado, lo había apartado de entre las personas que existían en sus tiempos, aún desde el vientre de su madre, para que al final de cuentas Él pudiera servir y vivir para nuestro Dios, para la gloria de su nombre. Ahora bien, podemos encontrar varios versículos que nos enseñan que literalmente Jesucristo, una vez que fue apartado, que fue literalmente santificado para la gloria de nuestro Dios, Él fue enviado al mundo, como Él mismo lo dice, ¿no? Para la gloria de su nombre. Nosotros podemos ver algunos versículos que nos hablan acerca de ellos. Por ejemplo, encontramos a Juan capítulo 6, versículo 38, donde dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Note que Jesucristo no dice que Él vino por su propia cuenta, sino que vino a hacer la voluntad, perdón, que vino por voluntad de aquel que le había enviado. En Mateo capítulo 21, versículo 37 nos dice, cuando habla acerca de aquellos labradores malvados, ¿no? De aquella parábola donde dice que envía a Dios primero a sus profetas para que ellos reciban, para que Dios reciba de ellos el pago, ¿no? A todos los golpean, los apedrean, los maltratan, los matan y al final de cuentas dice el versículo 37, Mateo 21, 37 dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. O sea que nos muestra que es Dios el que envía a Jesucristo, como Cristo mismo lo narra en el versículo de este día, ¿no? Que dice, al que Padre santificó y envió al mundo. Ahora bien, Juan capítulo 8, 42
Dice así, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea que no es que Cristo agarró y se ajustó los pantalones y dijo, ahorita vengo paz, como decimos todos nosotros irrespetuosos, ¿no? En nuestra juventud, que bueno, al menos en mis tiempos decíamos, ahorita vengo. Hoy en día la juventud yo creo que ya difícilmente diría, ahorita vengo paz, sino simplemente se salen y después cuando el Padre les llama, ¿y a dónde estás? Dicen, "Ah, ya estoy por acá, luego vengo". No es que Cristo se montó los pantalones y dijo, ahorita vengo paz, voy a la tierra y voy a salvar a algunos humanos por ahí. No, de ninguna manera. Sino que Él mismo dice que no ha venido de sí mismo, sino que le envió el Padre, en este caso en particular para la gloria de su nombre. Y así pudiéramos encontrar diferentes versículos o muchos versículos que nos hablan acerca de que el Padre envió a su Hijo Jesucristo, pero para no alargar más la clase, solamente paso por encima versículos como Juan capítulo 7, versículo 29, Juan capítulo 4, Juan capítulo 9, versículo 4, Juan 17, versículo 8, y en este caso Juan capítulo 17, versículo 21, ¿no? Incluyendo el versículo capítulo 10, versículo 36, que nos habla de que el Padre lo envió. Pero una de las preguntas interesantes es que Dios el Padre santifica a Cristo y lo envía al mundo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de enviar a Jesucristo al mundo? Pues la razón principal, como siempre le hemos dicho, es para redimirnos a todos y cada uno de nosotros de nuestros pecados. Sabemos que muchas personas tienen el argumento por ahí, bueno, si Jesús entonces vino en sus tiempos para salvar al mundo entero, ¿y qué hay de los que vinieron o vivieron antes de Jesucristo? Pues le digo, lo interesante es poder estudiar la escritura, porque la escritura misma nos aclara que el Señor mismo, Él que es el que se encarga, al final de cuentas, de justificar al ser humano, ¿no? Anteriormente no lo hacía precisamente diciendo que al que acepte a Cristo como Señor y Salvador, porque Cristo todavía no había venido a la tierra, pero más sin embargo hay un versículo, perdóneme, pero me olvidé el capítulo, pero sé que está en un salmo, si no mal recuerdo por allá, pero es en el Antiguo Testamento donde Dios dice, a donde dice la Escritura, dice así, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. O sea que Dios tenía su método y su manera de poder arreglar, si pudiéramos decirlo así, de cierta manera, la relación entre el hombre y Él, donde al fin es Él el que perdona los pecados directamente del ser humano. Al igual que ahorita, ahora sabemos no que es a través de nuestro Señor Jesucristo, pero en aquellos momentos podemos ver en la Escritura que Dios, el Padre Celestial, de una forma, si pudiéramos decirlo así, directa, Él perdonaba a los pecados de aquellas personas que se acercaban pidiéndole perdón a Dios. Así que le digo, bien interesante, le digo, incluso tan interesante para mí fue ese versículo que hasta el día de hoy me ha marcado durante mucho tiempo, en el sentido de que no dice la escritura que el ser humano o el hombre al final de cuentas da pago por su pecado, al igual que después de Jesucristo no hay paga por nuestro pecado. ¿Qué pudiéramos pagar nosotros? Absolutamente nada, ¿no? Aunque tuviéramos el dominio del mundo entero y le entregáramos el mundo entero a Dios. La escritura nos dice que el mundo lo creó Dios. Así que no tuviéramos absolutamente nada para poder darle como pago por nuestro pecado a nuestro Dios, ni aún nuestras propias vidas, porque nuestras propias vidas le pertenecen a Dios, ¿no? Y el mundo fue creado, el universo fue creado por Dios. ¿Qué pudiéramos darle a Dios si nada hemos traído a este mundo? Así que le digo, al final de cuentas dice, le digo, la parte que me llama mucho la atención es que dice que el hombre pagó por su pecado, sino que dice que Dios no le inculpa de pecado.
Y eso de no le inculpa es lo que se me quedó marcado en mi corazón, porque me doy cuenta que no hay nada que el ser humano pueda pagar por sus pecados, sino que Dios, por su misericordia, por su amor y por su benevolencia, por su bondad, decide perdonarle los pecados al ser humano tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora bien, como les digo, el propósito de Dios en ver a Cristo al mundo es para redimirnos de nuestros pecados, como en este caso podemos verlo en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, donde habla la justicia es por medio de la fe. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, perdón, me equivoqué, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Punto. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, incluyendo usted y yo, y todos los anteriores, y todos los que vengan en el futuro, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. No hay nada que podamos decirle a Dios, Señor, ahí te va. Mi pago por mi salvación. Todo es gratuitamente por la gracia de Dios. Continúo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que le digo, Cristo era la propiciación, el pago justo por el pecado de todos y cada uno de nosotros, pecados pasados para la gloria de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, Dios, de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Así que vemos que Dios envía a Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados. Y en esa misión de redimirnos por nuestro pecado, encontramos que Jesús, como dice Mateo 5:17, no vino a abrogar la ley o los profetas, sino más bien a cumplirla. En Mateo 20:28 vemos a Jesús que no vino para ser servido, sino para servir, cosa que no sucede en muchos seres humanos hoy en día. Está más de moda el ser servido que el servir a otros. E incluso a veces hasta nos quejamos y decimos, ¿y por qué yo y por qué no él? Parte de nuestra naturaleza caída, mientras que la naturaleza perfecta, pura y santa de nuestro Dios es el servir y no ser servido. Y dice para dar su vida incluso en rescate por muchos. En Lucas capítulo 4 versículo 43 vemos a Jesús que Él vino para anunciar el evangelio del reino de Dios, precisamente porque para eso lo había enviado a Dios, incluyendo anunciando el reino de Dios en otras ciudades, como dice ahí Lucas. También vemos en Lucas 19:10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Perdóneme, lo que se había perdido. En Juan capítulo 3, versículo 17, vemos a Jesús que Él vino para que el mundo no sea condenado, sino sea salvo por Él. Y en esto de la salvación debemos incluir que el mundo es salvo por Él cuando el mundo o las personas le aceptan como Señor y Salvador. Como también lo dice en el capítulo 9, versículo 39, dice que para juicio ha venido a este mundo para que los que no ven, vean, y para los que vean, sean cegados, como hablamos en las clases anteriores. Y en este caso en particular, en Juan capítulo 10, versículo 10, vemos a Jesús que ha venido en ese propósito, ¿no? En esa misión, ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y que al final de cuentas podemos verlo a Él, que Él ha nacido o ha venido a este mundo para ser rey, como dice Juan capítulo 18, versículo 37,
cuando en este caso dice que Pilato le dice, luego, perdón, no le dice, le pregunta, dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Al final de cuentas, Jesucristo le está diciendo a Pilato que él vino a este mundo para dar testimonio de la verdad y que al final de cuentas, al haber cumplido su misión, debe, al final, al terminar en la cruz del Calvario, donde dijo, consumado es, al final de cuentas podemos ver que se presenta ante el Padre, presenta su sacrificio y todo aquel que le acepta como Señor y Salvador puede ser salvo por él para la gloria de su nombre. Y ahí vemos en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que él viene a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, hablamos de Jesús, que Jesús fue santificado y enviado al mundo por el Padre. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué aplica a nuestra vida? ¿Qué puede el Señor enseñarnos a través de ello? Sencillo, mi amado hermano. Lo que podemos ver que de la misma manera, obviamente a diferencia de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pero que de la misma manera podemos ver que Dios nos santifica y en este mundo nos envía para hacer su voluntad. Así como vimos a Cristo, ¿no? Que al final de cuentas lo vemos a Él predicando el reino de los cielos a todas las personas. De la misma manera el Señor nos santifica, en otras palabras nos aparta, empieza a depurarnos, empieza a limpiarnos, empieza a purificarnos para que nosotros también seamos preparados por Dios para que vayamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación, donde al final de cuentas podemos ver que al final vemos a Cristo, culminó todo y Él estuvo en la presencia del Padre. Al final podemos ver que el Señor, una vez de habernos apartado a nosotros y haber vivido para Él conforme a su voluntad, podemos ver que el Señor de la misma manera nos tomará al cielo al final de nuestros días. Porque como les he dicho anteriormente, no, bueno, yo no planeo vivir 200 años. Y no es que no lo planee, es que no es posible. Yo como estábamos hablando con los compañeros de trabajo en la semana esta que pasó y hablamos haciendo preguntas bíblicas, ¿no? Y le dije yo, ¿quién fue la persona que más vivió, ¿no? Y al final de cuentas vemos que Matusalén vivió más de 900 años y digo yo, qué privilegio en cierto sentido tener tantos años de vida, pero al mismo tiempo piensa uno, ¿y qué haría con tantos años? Como decía mi hija, ¿y qué hizo con tantos años? O sea, ¿qué hacía? Por lo regular nosotros estamos acostumbrados a entretenernos, ¿no? A deleitarnos en todas las cosas que encontramos y quisiéramos tener más años de vida, al final de cuentas, ¿no? Para poder seguir disfrutando. Pero digo, Matusalén, qué privilegio, más de 900 años. Pues le digo, desde hace mucho tiempo para acá, no podemos aspirar a los 200 años. Al final de cuentas tenemos que partir de aquí. Pero como es Dios el que nos ha apartado, no somos nosotros quienes hemos hecho por nuestra propia cuenta las cosas, no el servir al Señor, sino es que Dios nos aparta, nos santifica, nos limpia y nos purifica. Al final de si pudiera Dios en su misericordia, en mis 80, 90 años, pues estaré igual de la misma manera en la presencia de nuestro Dios, aunque, como les digo, no como Cristo. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y al final de cuentas nosotros estaremos alabándole, bendiciéndole y glorificando su nombre por la eternidad. Pero que le digo, lo que nos enseñan las palabras de Dios en este día es que es Dios el que nos aparta, es Dios el que trae la salvación, es Dios el que nos cuida y nos guarda y nos mantiene de nuestra vida, nos mantiene nuestra vida hasta en los momentos en que Él de alguna forma u otra se revela en nuestras vidas, como cuando yo les daba testimonio de que si no hubiera sido por Dios,
hacía muchísimo tiempo que por tres razones diferentes yo no existiera en esta tierra. Una, porque me hubiese matado cuando me atropelló aquel carro en la motocicleta. Número dos, cuando iba, que no conocía al Señor y me atravesé por un semáforo en rojo a todo lo que daba, mientras los otros carros iban cruzando y pasé entre medio de ellos. O número tres, como yo era una persona que no guardaba respeto ni aún ni a mis amigos, ni a sus novias en aquellos tiempos, posiblemente alguno de ellos en su enojo, en su ira, me hubiera matado ya por tanta maldad que hubiera en mi corazón. Pero que le digo, el Señor que santifica, que aparta, que guarda, que preserva la vida del ser humano, es Él el que nos aparta. Y al final de cuentas, cuando Él viene a nuestras vidas, empieza a quitar de nuestras vidas todas esas impurezas, tanto las grandes como las pequeñitas, y aún aquellas, como dice aquel salmista, si no mal recuerdo, aún aquellas de las cuales están metidas en lo profundo de nuestro corazón y que posiblemente ni sabemos o ni nos acordamos de ellas. Es Dios el que nos purifica para la gloria de su nombre, para mantenernos en santidad, para la gloria suya, donde ciertamente podemos ver que el ser humano no es perfecto, pero el Señor día con día está trabajando en el corazón del ser humano, como le dijo Cristo a aquellos fariseos que habían peleado con Jesús por causa de que sus discípulos agarraban espigas, ¿no?, en el día de reposo, y que decía Jesús, mi Padre hasta esta hora trabaja. Y yo trabajo también, dice él. Así que el Padre nunca deja de trabajar a nosotros para que nosotros, por supuesto, de una manera responsable, hagamos la voluntad de Dios como lo hizo Cristo. Incluso como dice la Escritura, ahora sí se los debo, se los dejo de tarea, ¿no? Donde dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la palabra del Señor, ¿no? Donde al final de cuentas Él fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, como dice otra parte de la Escritura. Así que nosotros, de manera responsable, una vez que Dios nos ha apartado y empieza a obrar en nuestra vida, debemos corresponder responsablemente de ir y hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Como vemos a Cristo, ¿no? Obviamente nosotros no le damos vida a nadie, y mucho menos en abundancia. Al contrario, no existe ni siquiera vida en nosotros. El Señor tiene que darnos vida a nosotros. Pero una vez que nos ha apartado, nos ha dado su vida para que nosotros tengamos esa voluntad, ese anhelo, ese deseo, esa energía, para que podamos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Algunos en una parte, algunos en otra. Como hablamos del cuerpo de Cristo, yo no voy a agarrar el ratón o el mouse con mi ojo para empezar a menearle el botón, por supuesto, porque no puedo hacerlo ni con la oreja, pero sí puedo hacerlo con mi mano. Así que todos y cada uno de nosotros, en ese propósito, en la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas, en el cuerpo de Cristo, vamos a obrar responsablemente para la gloria de nuestro Dios. Y si ciertamente, como somos seres humanos, algún día llegásemos a tropezar, ese no es el fin de nuestra vida. Si incurriésemos por accidente, por falta, por una, si pudiéramos decirlo así, de una manera no premeditada, ¿no? Que uno tropieza y peca contra Dios con el pensamiento, con los ojos, con los oídos, con los labios, aún con la mano, ¿no? Cuando maltratamos a nuestros seres queridos, no termina, y ahí no es el fin, dice la palabra del Señor. Como dice Pedro, ¿no? Al final de cuentas, hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Así que lo que trato de comunicarles es que debe de haber alegría, gozo en nuestro corazón al saber que Dios nos da el privilegio, en su maravillosa voluntad, nos da el privilegio de poder servirle para la gloria de su nombre. O sea, debemos estar gozosos, alegres, contentos de que Dios, aquel quien el mundo está peleado con él por causa de su pecado, y que Dios aborrece el pecado, nos ha dado la oportunidad a nosotros de poder estar en sus manos mientras Él nos depura, mientras Él nos purga, mientras Él nos limpia y nos purifica, para seguir haciendo la obra de Dios de una manera responsable. Pero que todo lo hace Dios en nosotros. Como dice la Escritura, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena
voluntad. Así que debería de haber gozo en nuestros corazones, a pesar de las adversidades de la vida, a pesar de los problemas, de las angustias, de las enfermedades, de las tristezas por la pérdida de nuestros seres queridos. Sobre todo eso debería de, en cierta manera, hasta cierto punto, dar culminación a esa tristeza y ese dolor al recordar que es Dios el que ha hecho su voluntad en la vida de todos los demás y en nosotros, y que nosotros todavía por su amor y su misericordia estamos sirviendo para la gloria de su nombre. Así que ruego al Señor que en su misericordia podamos entender y comprender que no fuimos nosotros lo que fuimos en busca de Dios para encontrar un alivio, sino que Dios, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en su amor y en su misericordia, fue el que fue en busca de nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, decía el apóstol Pablo, dice, pide que todo hombre se arrepienta. O sea, Dios usándonos a nosotros para hacerle entender al mundo, al ser humano, que Dios está en busca de él y nos ha enviado a nosotros para que de una manera responsable le prediquemos el Evangelio y esa persona también pueda rendirse a Cristo Jesús y a vivir para él y a descubrir la maravillosa voluntad y el propósito hermoso que Dios tiene para su vida. Yo sé que hay muchos que no están de acuerdo en ese sentido de hablarle al ser humano diciéndole que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, pero es una realidad que no podemos cambiar. Sé que somos seres humanos, pecadores, alejados de la gloria de Dios, pero Dios tiene el propósito de salvar la vida de las personas. Y al final de cuentas, el que Dios quiera llevarme a su presencia y estar gozándome con Él por la eternidad, digo yo, ¿acaso no es un plan maravilloso? Es un plan súper perfecto para mí, más que maravilloso, un plan de misericordia, hermoso, bello, que jamás el ser humano se lo pudo haber imaginado. El que Dios haya determinado por amor al mundo, como dice Juan 3, 16 y 17, por amor al mundo haber determinado enviar a su Hijo Jesucristo para que aquel que creyera en Él pudiera vivir por la eternidad en salvación para la gloria de su nombre a través de Cristo Jesús. Para mí eso suena como un plan de Dios súper maravilloso para mi vida y para todos y cada uno de aquellos que realmente quisieran rendir su corazón a Dios. Así que le digo yo, sí, yo creo, a pesar de que con respeto las decisiones de los demás, yo pienso que Dios tiene un plan maravilloso para todos y cada uno de aquellos que quieran rendirse a nuestro Dios. Y es estar con Él por la eternidad. Así que gracias le damos a Dios por ser nosotros instrumentos para la gloria de su nombre, como dice Pablo. Como cuando habla en aquellos momentos de la copa, ¿no? Que una copa es para deshonra y otra para honra. Así que gracias le doy a Dios por ayudarnos a nosotros a poder poner nuestra mirada en Cristo Jesús, rendirnos ante Él, aceptarle como Señor y Salvador y ahora ser usados para la gloria de nuestro Dios, porque Él ha decidido en su plan maravilloso separarnos y empezar a limpiarnos, a santificarnos, a purificarnos, para entonces enviarnos al mundo para dar las buenas nuevas de salvación para la gloria de su nombre. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y le damos gracias a Dios por ese maravilloso plan que Dios tiene para nuestra vida? Mientras que al mismo tiempo rogamos al Señor que en su misericordia guarde nuestros pies de resbalar, como dice el salmista, ¿no? Que dice que Dios le va a guardar de que su pie resbale y que en su misericordia nos ayude a vivir para Él de una manera alegre, gozosos, contentos y que en los momentos tristes de nuestra vida, que no los vamos a poder quitar de nuestra vida porque a nadie de nosotros nos traería en contentamiento el que se nos muriera un ser querido, ¿no? Al menos a mí no me da gusto, no me da gozo el ver que mis hijos se dando un golpe por ahí, se lastiman o se tropiezan, se golpean la cabecita y hay que llevarlos al hospital, pues no hay
no hay alegría en mi corazón por ello, al contrario, sufro por ello, como cuando también la pérdida de mi madre, la pérdida al final de nuestros seres queridos, no va a ser algo gozoso para ninguno de nosotros, pero que en medio de esa tristeza y en medio de ese dolor podamos experimentar la paz, el amor y la misericordia de nuestro Dios e incluso hasta la consolación, sabiendo que Dios mismo, el Padre, nos entiende porque Él, en cierto sentido, ¿no?, entre comillas, perdió a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario al ver que todos los pecados de la humanidad entera estaban cargados sobre Él a tal grado que incluso algunos estudiosos de la Biblia han dicho que Dios pone hasta ese velo, ¿no?, para no verlo de esas nubes. Y ahí donde algunos creen que dice Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactami. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, que en cierto sentido no hubo una separación entre Dios el Padre y el Hijo, y que el Señor entiende mucho mejor que nosotros, porque Él es santo, puro y perfecto, y ver todos esos pecados en los hombros de su Hijo, conoce mucho mejor que nosotros el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿no? En cuanto a esa separación, y obviamente nosotros, separados de nuestros seres queridos que parten de esta tierra, pero que aún ahí podamos experimentar el gozo de nuestro Dios, en el sentido de que Dios tiene un propósito para nuestra vida en el cual debemos de seguir adelante glorificando a nuestro Dios en esa voluntad que tiene para nosotros. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Muchas gracias, Padre amado. Gracias de todo corazón por ese propósito maravilloso que tú has tenido para nuestras vidas. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por tu voluntad, por tu amor y tu misericordia. Te rogamos no solamente por nosotros, Señor mío y Dios mío, sino por aquellas personas que todavía no te conocen. Ayúdales en tu misericordia, poder poner su mirada hacia ti, Señor. Como lo hizo Nabucodonosor, como dice tu escritura, que miró al cielo y entonces entendió y reconoció todas las cosas, donde tú incluso pudiste perdonarle y restituirle de nuevo. Asimismo te rogamos por las personas que en este momento nos estén viendo y que todavía no se rindan a ti, que tú tengas misericordia, que hables a su mente, a su corazón, a su subconsciente y le ayudes a poner su mirada hacia el cielo, hacia ti, Señor, y puedan entender la condición de pecado en la que se encuentran, pero que también puedan comprender que la oportunidad de su vida está ahora mismo en sus manos, que en ese momento puedan pedirte perdón, Señor, con un corazón genuino, sincero, rogándote que tú le ayudes y que tú les limpies, les purifiques y les santifiques y que tú le ayudes a vivir para ti, para la gloria de tu nombre. Que tú les ayudes, Señor, que tú les prosperes, que tú puedas sanarles si están enfermos, si tienen alguna necesidad, que tú puedas suplirles, Señor, que tú puedas guiarles a esas iglesias donde conocerán de tu palabra, te conocerán a ti, Señor, y se rendirán a ti para siempre, para la gloria de tu nombre. Ayúdales, bendíceles, ábreles el entendimiento y que ellos puedan comprender que al igual que todos y cada uno de nosotros, te necesitan a ti, Señor, en sus corazones y en sus vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Y a los que ya estamos en tus manos, Señor, te rogamos de todo corazón que nunca nos sueltes, que siempre nos lleves de la mano, que siempre puedas perdonar, Señor, nuestras equivocaciones, que puedas perdonar nuestros errores, que puedas guardar nuestros pies de resbalar y que puedas ayudarnos a seguir adelante a pesar de las adversidades, sabiendo que tú estás del lado de nosotros y que en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú estás ahí para darnos sabiduría y entendimiento para que podamos seguir adelante y en los días más oscuros de tristeza y de dolor, que podamos comprender que tú estás ahí para consolarnos, para ayudarnos, para bendecirnos y para darnos el ánimo de seguir adelante. Gracias, Padre amado. A ti te entregamos nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han dado la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Anhelamos de todo corazón que el Señor pueda bendecir sus vidas y pueda ayudarles a seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, si entre nosotros se encuentra alguno que todavía no le ha rendido su vida a Cristo,
sépase que hoy tiene la oportunidad. La palabra del Señor nos enseña que si alguno va con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Pídale perdón a Dios y pídale que le ayude. Pídale que le dé sabiduría y entendimiento en su palabra. Pídale que se le revele a su vida en una forma muy especial, una manera muy particular, de tal forma que usted pueda empezar a tener una relación hermosa de usted y Dios para la gloria de su nombre, donde usted podrá disfrutar de nuestro Dios para la gloria de Él, por supuesto, pero va a poder disfrutarlo a Él de una manera mucho más que una amistad como nosotros lo consideramos. A pesar de que Dios se considera nuestro amigo y se considera nuestro Dios, se considera nuestro Padre, pues como Padre va a poder tener una relación más íntima con Él, de tal forma que usted va a poder confiar con Él todas las cosas que existan en su corazón, tanto preocupaciones como preguntas, como angustia, como dolor, tristeza y aún las alegrías, para la gloria de su nombre. Ríndase a Él, pídale perdón y pídale que le lleve a esa iglesia donde le empezarán a hablar acerca de Él y usted empezará a conocer a nuestro Dios, que el cual será su Dios y le ayudará para que siga adelante todos los días de su vida hasta que Él venga o hasta que Él lo llame a su presencia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios le bendiga y le guarde, sea en su trabajo, en su oficina, sea en este caso en su negocio, en la calle, en el supermercado, manejando, o incluso en el parque, donde quiera que usted se encuentre. Que Dios le bendiga, le guarde, le prospere y le ayude a seguir adelante todos los días de su vida, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Y por supuesto, como siempre, nunca se olviden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de parte de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su paciencia. Hasta pronto.